Imaginen por un momento que la vida es como una obra de teatro. La mayoría de la gente está en el escenario, actuando sus papeles, inmersa en la ilusión, en el drama. En las luces y las sombras que los mantienen ocupados, celebran victorias. Lamentan derrotas, se ríen, lloran, todo dentro de la narrativa que la obra les presenta. Pero, ¿qué pasa si alguien de repente puede ver los hilos que mueven a los actores? Si puede ver el telón de fondo pintado, la utilería barata y al director en bambalinas, esa persona con esa visión clara ya no puede participar de la misma forma. Ya no puede sumergirse en la ilusión. Y esa lucidez, esa capacidad de ver más allá, de entender las verdaderas mecánicas del mundo, paradójicamente, no la acerca a los demás, la aísla, la condena a la soledad. Este es el duro, pero perspicaz pensamiento de Arthur Schopenhauer. Para Schopenhauer, la vida humana está fundamentalmente impulsada por una fuerza ciega e irracional, a la que él llamaba la voluntad. Esta voluntad se manifiesta en nosotros como un deseo constante, una sed insaciable, y para la mayoría de las personas, este deseo es la fuerza que los mantiene en movimiento, que les da un propósito. Por más ilusorio que sea, en ellos persiguen la felicidad, el éxito, el amor, la riqueza, creyendo que la satisfacción de estos deseos les traerá una paz duradera. Viven en una especie de engaño necesario, una ilusión que les permite sobrellevar la existencia. Y aquí la verdad de que la vida es sufrimiento y la felicidad es sólo la ausencia temporal de dolor, es demasiado dura para ser soportada. Aquellos que ven demasiado. Los individuos lúcidos a los que se refiere Schopenhauer son precisamente los que logran rasgar ese velo de ilusión. Son los que perciben que la vida no es un regalo inmaculado, sino una condena inherente a la insatisfacción. Entienden que la búsqueda de la felicidad es una carrera sin meta, que el placer es efímero y que el sufrimiento es la regla. Esta comprensión no les llega por elección, sino por una aguda sensibilidad, una capacidad innata para ver las costuras del tapiz de la existencia. Esta vision, si bien es una forma de sabiduría, es también una carga pesada porque la lucidez aísla. Imaginen intentar explicarle a alguien que está absorto en un sueño vívido que todo lo que experimenta es una fantasía. Esa persona, inmersa en su propia realidad onírica, probablemente no le entenderá o incluso se enojará por intentar romper su ilusión. Lo mismo ocurre en la vida. La mayoría de la gente no quiere ser despertada de su sueño. Necesitan las ilusiones de la esperanza, del amor eterno, del éxito que traerá plenitud para poder seguir adelante. Cuando un individuo lúcido intenta compartir su verdad, su visión más cruda de la realidad, choca de frente con el optimismo intrínseco y la necesidad de autoengaño. De la mayoría, las personas suelen reaccionar a la verdad incómoda de dos maneras. La niegan o rechazan al mensajero. Te considerarán pesimista, amargado, negativo, incluso arrogante por pretender ver más que ellos. No es que no puedan entender tus palabras, es que no pueden soportar las implicaciones de lo que dices. La verdad que expones amenaza su propia forma de vivir, sus mecanismos de defensa contra la angustia existencial. Y como no pueden confrontar esa verdad, te alejan a ti, el portador de la misma. Pensemos en cómo operan las relaciones sociales. Gran parte de la interacción humana se basa en la superficialidad, en compartir el optimismo, en reafirmar las ilusiones mutuas. La gente se une en fiestas, en grupos, en conversaciones triviales, para escapar del aburrimiento y de la introspección. Buscan compañía no por un deseo genuino de conexión profunda, sino para llenar el vacío o para validar sus propias ilusiones. El individuo que ve demasiado, el que busca la verdad detrás de las máscaras, no encaja en este juego. Sus preguntas son demasiado incómodas, sus silencios son demasiado profundos, su honestidad es demasiado brutal.
Schopenhauer afirmaba que los hombres son como erizos en invierno, necesitan la cercanía de otros para no morir de frío. Pero si se acercan demasiado, se pinchan. La mayoría de las personas toleran esta cercanía superficial, esta danza de espinas y roces, porque el miedo a la soledad es mayo ere. Pero el individuo lúcido, que ha visto la futilidad de la mayoría de las interacciones sociales y la fragilidad de las ilusiones que las sostienen, prefiere el aislamiento. No es que desee la soledad por sí misma, sino que la prefiere a la trivialidad, a la hipocresía o a la constante necesidad de participar en el autoengaño colectivo. Esta preferencia por la soledad no es un signo de fracaso social, sino de una mente rica y autosuficiente. Si tienes un universo interior vasto, lleno de pensamientos, ideas, creaciones, no necesitas constantemente de estímulos externos para sentirte completo. De hecho, el contacto social excesivo puede ser agotador, una distracción que te aleja de tu propia profundidad. El ruido de la multitud se vuelve una interferencia, y la necesidad de conformarse a las expectativas ajenas se siente como una prisión. Para el lúcido, la soledad no es un castigo, sino un refugio en laboratorio, donde puede explorar su propia conciencia sin distracciones ante el precio de ver lo que nadie quiere ver. Es precisamente esta la soledad. Es la imposibilidad de encontrar muchos compañeros de camino que compartan tu nivel de comprensión. La mayoría de la gente simplemente no está dispuesta o no es capaz de despojarse de sus ilusiones. Y tú, al haberte despojado de ellas, te encuentras en un terreno diferente. Las risas vacías, las conversaciones triviales, las ambiciones superficiales de los demás ya no resuenan contigo de la misma manera. Te sientes como un extraño en tu propia especie, un observador en lugar de un participante pleno en Schopenhauer. Al ser un filósofo que valoraba la honestidad intelectual por encima de todo, no ofrecía un consuelo fácil para esta soledad. Él simplemente la describía como una consecuencia inevitable de la lucidez. Los grandes pensadores, los artistas profundos, los verdaderos sabios, a menudo han sido figuras solitarias a lo largo de la historia, no porque fueran antisociales en su naturaleza, sino porque su visión los colocaba en un plano existencial, diferente al de la mayoría. Sus preocupaciones, sus preguntas, sus verdades eran demasiado complejas para ser comprendidas o toleradas por aquellos que preferían la comodidad de la ignorancia. Esta soledad no es necesariamente una tristeza constante, aunque puede venir acompañada de momentos de melancolía. Es más bien una quietud existencial, una aceptación de que tu camino es distinto. Es la paz que viene de no tener que pretender, de no tener que participar en las farsas sociales, de no tener que mentirte a ti mismo o a los demás. Es la libertad de ser auténtico, incluso si esa autenticidad te deja con pocos o ningún compañero de viaje en la superficie. Pensemos en cómo esta dinámica se manifiesta en la vida cotidiana. Cuando alguien experimenta una gran pérdida o una desilusión profunda, a menudo ve el mundo con una nueva claridad. De repente, las cosas que antes parecían importantes se revelan como triviales. Las palabras vacías de consuelo suenan huecas, y aunque intentan reconectarse, a menudo sienten una barrera, una distancia con aquellos que no han experimentado esa misma revelación. Esa es una pequeña muestra de la soledad que Schopenhauer describe. Es la soledad del que ha visto el lado oscuro de la luna. Mientras los demás siguen absortos en su brillo, la verdad es que la mayoría de las personas prefieren la ilusión de la compañía a la realidad de la soledad lúcida. Es más fácil y menos doloroso vivir en la superficie, compartiendo las mismas fantasías, los mismos anhelos impuestos por la voluntad. Aquellos que se atreven a mirar más allá, que se permiten ver la crudeza de la existencia, pagan el precio de ser diferentes. Su percepción se convierte en una barrera,
una especie de aura invisible que los separa. Sin embargo, esta soledad también es el terreno fértil para el pensamiento profundo. Es en el aislamiento que la mente puede operar sin distracción, sin la necesidad de complacer, sin la presión de la conformidad. Es allí donde nacen las grandes ideas, las obras de arte más significativas, las introspecciones que cambian nuestra comprensión del mundo. La soledad en este sentido no es un déficit, sino una condición necesaria para la creatividad y la sabiduría. El individuo lúcido, al no encontrar resonancia en la multitud, se vuelve hacia su propio interior. Explorando sus vastos paisajes mentales, Schopenhauer no nos ofrece una solución para esta soledad. No dice que debemos intentar forzar a los demás a ver la verdad, ni que debamos aislarnos por completo del mundo. Lo que él hace es describir una realidad. Nos da un marco para entender por qué aquellos que parecen ver demasiado a menudo se encuentran solos. Es una validación para aquellos que se sienten así, una explicación de que su soledad no es un fracaso personal, sino una consecuencia de su aguda percepción. En última instancia, la lucidez, la capacidad de ver la verdad de la existencia, es un don y una maldición. Es un don porque te libera de las ilusiones que encadenan a la mayoría. Te permite vivir con una autenticidad brutal, sin las pretensiones y las falsas esperanzas que desgastan a otros. Pero es una maldición, porque te condena a una cierta forma de aislamiento. Es el precio de ver el mundo tal como es, en lugar de como quisiéramos que fuera. Y en ese aislamiento, el individuo lúcido aprende a encontrar su propia paz, no en la compañía de muchos, sino en la profundidad de su propia existencia, asumiendo el silencio como un compañero y la verdad como su único faro. La lucidez, en esta visión, no acerca, separa. Y es en esa separación que se forja un tipo de libertad que pocos pueden comprender o soportar.